todo conjunto abierto, eso es algo importante. Si yo tengo un conjunto A abierto, entonces A se puede expresar como una unión arbitraria o lo que sea. Voy a poner con I, diciendo un conjunto de índice J, y voy a ponerle a esto U sub I. A se puede expresar como una unión de ciertos conjuntos, donde estos conjuntos son abiertos y conexos. Entonces todo conjunto abierto se puede expresar como una unión de conjuntos abiertos y conexos. Esto es útil porque nos deja trabajar con cada uno de estos conjuntos que se le llaman componentes conexas. Una componente conexa o una componente abierta y conexa, se le puede decir lo mismo, es uno de estos conjuntos que en particular son abiertos y conexos. Eso es lo que nos interesa. Ahora voy a ir a lo que yo quiero hablar. No. Ok. Lo que yo voy a querer ver ahora es que cuando tenemos un campo vectorial y un abierto en el que ese campo está definido, C1 y C2, dos curvas en U, con mismo inicio y mismo final, también estamos asumiendo que la estamos recorriendo en el mismo sentido, o sea, que orientadas de la misma forma. Y entonces se cumple que la integral a lo largo de esa curva C1 del campo es igual a la integral a lo largo de la curva C2, es equivalente a decir que X es un campo de gradientes. Yo voy a querer probar la equivalencia entre 1 y 2. Que X sea un campo de gradientes quiere decir que existe una función f, un campo escalar f cuyo gradiente me va a dar el campo vectorial X. Y para demostrar esto hay que ser un poquito creativo e inventarnos nuestra f, nuestra función que va a ser la primitiva, digamos, o el potencial escalar, creo que se llamaba, la verdad que no me acuerdo. Y vamos a tratar de hacerlo usando las propiedades que vimos hace un rato. Importante, estaba viendo editando el video y me acabo de dar cuenta que dije que quería probar la equivalencia entre 1 y 2. No quiero probar la equivalencia, yo quiero probar que 1 implica 2. La equivalencia se puede probar, pero no era mi objetivo. Eso. No me da el espacio para todo, así que vamos a explicar hasta este momento y después seguimos. Entonces, una cosa que se me olvidó mencionar, que campo X tiene que tener sus coordenadas continuas, tiene que ser un campo continuo. Sus coordenadas, sus funciones coordenadas, que normalmente le ponemos P, Q y R, porque es un campo tridimensional, normalmente le ponemos P, Q y R. El campo X tiene que ser un campo continuo, así que las componentes P, Q y R también tienen que ser funciones continuas. Bien, tomando ya todo eso en cuenta, entonces tenemos el conjunto U, que era un conjunto abierto. ¿Qué ocurre? Si U es un abierto, lo podemos expresar como una unión de componentes, una unión de componentes abiertas, que le puse, en particular tomé una que le llamé D, que es una componente conexa de U, una componente abierta y conexa de U. ¿Por qué nos interesa esto? Porque bueno, ahora yo tomo un punto cualquiera en D, P sub 0, y yo sé que para todo P en D, para cualquier P de acá de toda esta componente, existe un arco, existe una curva C que une P0 con P, porque al ser un abierto y conexo esta componente, también es arco conexo. Entonces, como es arco conexo, existe un arco que me une P0 con cualquier otro punto P. Al punto P le puse coordenadas X y Z para dejarlo como genérico, y lo que digo es que si P es X y Z, defino una función que a cada X y Z me tome la integral del campo a lo largo de la curva que los conecta. Esta función está bien definida. ¿Qué tiene que pasar para que una función esté bien definida? Desde segundo de liceo sabemos que para que una función esté bien definida, cada elemento del dominio tiene que tener un único correspondiente. Sin embargo, acá yo puedo llegar a P de distintas curvas. ¿Quién me afirma que esta integral no cambia para la curva que yo tome? Y lo que me afirma es que yo estoy tomando el primer enunciado como verdadero. Que si yo tengo dos curvas con el mismo inicio, el mismo fin y recorridas en el mismo sentido, sea esa C, o tome yo una C por acá, siempre en el mismo inicio y el mismo final, y el mismo sentido también, esta integral va a dar lo mismo. Y entonces f de x y z va a ser lo mismo. En particular, entonces f está bien definida. Por esto es importante el primer enunciado.
Entonces yo me defino f de x y z, estoy con la traba lenguada hoy. Me defino f de x y z igual a la integral a lo largo de c de x diferencial de s. Si yo tomo un h tal que q, que va a tener coordenadas x más h y z, o sea, el punto q lo único que hice fue moverlo h unidades para este lado, me sigue cayendo en D. Yo puedo hacer eso, ¿por qué? Porque D es un abierto. Entonces, va a existir alguna bola de centro P que esté incluida en este abierto. Por lo tanto, existe algún radio, por así decirlo, de esa bola en el que este segmento no se me salga. Va a existir un H para que Q no me quede acá afuera. Entonces yo puedo tomar ese H. Si yo tomo ese H, yo puedo definir la curva C' acá, que es el segmento que conecta P con Q, y la integral a lo largo de C' va a ser f de x más h y z menos f de x y z. ¿Por qué? Porque la integral hasta Q por la unión de C y C', la integral hasta Q, como tiene punto final Q, que es lo que me define la función, esto va a ser lo mismo pero evaluado en Q. O sea, la curva que conecta de P0 hasta Q es el valor de esa integral, yo le voy a poner de nombre f de x más h y z. Esto es toda la integral desde P0 hasta Q. Y la integral desde P0 hasta P, que es sacarle, digamos, la integral a lo largo de la curva C, me va a quedar solo la integral a lo largo de la curva C', que es lo que hice acá. La integral a lo largo de la curva C, yo ya dije que era f de x y z. Así que a lo largo, este pedazo, que es hacer toda esta integral menos esta integral, es hacer f de x más h y z menos f de x y z. Eso es importante. Después a la curva C' la vamos a parametrizar con alfa de t. Alfa de t es x más t por h y z con t entre 0 y 1. Si t es 0, estoy en p porque esto es x más 0, o sea x. Y si t es 1, esto es x más 1, x más 1 por h, o sea x más h. Estoy en el punto final Q. Entonces, teniendo esto en cuenta, esta integral a lo largo de C' se puede escribir como la integral entre 0 y 1 de x de alfa de t por la derivada de alfa de t diferencial t. Pero la derivada de alfa de t, como alfa de t tiene esta expresión, la derivada con respecto a la primer componente es h. La derivada con respecto a la segunda componente es 0 y la derivada con respecto a la tercera componente también es 0. Así que esto me va a quedar simplemente, acá me faltó un h creo. A ver. Bien, me había faltado un h acá. Nunca multipliqué un h acá de la derivada de esto. Pero lo importante es que como la derivada de la parametrización tiene solo primer componente, porque el resto de las derivadas de y y de z con respecto a t son 0. Así que me va a quedar simplemente la primer función coordenada del campo, que es p de x más t, h, pues está evaluada en la parametrización, y z, por la derivada, que esto era lo que me había olvidado, por la derivada con respecto a la primera componente, que es h, diferencial t. Y esto yo sé que va a ser igual a f de x más h y z menos f de x y z. Y ahora ya seguimos. Ok, entonces, escribí lo mismo, la integral entre 0 y 1 de p de x más th y z, pero en vez de poner el h acá multiplicando, como no depende de t, lo puedo sacar para afuera en la integral. ¿Por qué puedo hacer eso? Bueno, porque sacarlo para adentro es muy difícil. Bien, entonces cuando tengo el h fuera de multiplicando la integral, puedo dividir ambos lados entre h, y me queda que la integral entre 0 y 1 de p de x más th y z diferencial t es igual a f de x más h y z menos f de x y z sobre h. Capaz que ya te das cuenta para dónde viene esto si has visto la definición de derivada. Lo que voy a ver ahora es que, como asumimos que el campo x era continuo, o sea, la función p, función coordenada p, también es continua, puedo aplicar el teorema del valor medio. El teorema del valor medio para integrales me dice que esto va a ser igual a un valor de la función, digamos, en un punto intermedio de este conjunto, o sea, va a existir un θ 0 en el 0, 1, tal que esto sea p de x más θ por h y z, o sea, este es un valor intermedio, por la longitud del intervalo que es 1, así que simplemente va a ser f. Y de este lado tengo f de x más h y z menos f de x y z sobre h, no he cambiado nada. ¿Qué ocurre? Como este valor es fijo, el θ es fijo, para algún valor va a estar ahí, digamos, yo lo que puedo hacer ahora es tomar h el límite cuando h tiende a 0, y voy a ver que cuando h tiende a 0,
esto, como P es continuo, yo puedo meter el límite para adentro, digamos, porque meterlo para afuera es muy difícil. Entonces meto el límite para adentro porque P es un campo continuo, una función continua, perdón. Entonces, esto, cuando h tiende a 0, esto tiende a 0. Porque h tiende a 0 y esto está fijo. Algo que tiende a 0 por un acotado tiende a 0. Por lo tanto, me va a quedar simplemente P de x y z de este lado. Y de este lado, cuando yo tomo límite, cuando h tiende a 0, tenemos literalmente la definición de la derivada parcial de f con respecto a la primer coordenada. Estoy sumando un h acá, estoy restando el valor original, estoy dividiendo entre h y estoy tomando el límite cuando h tiende a 0. Esto es la derivada parcial de f con respecto a x en x y z. Entonces acabamos de demostrar que la primer coordenada del campo es la derivada con respecto a la primer variable de la función f. Si hacemos un razonamiento similar, pero en vez de poner el q acá, ¿no?, que le sumamos h a la primer componente, lo ponemos más arriba, o sea, le sumamos h a la segunda componente, o lo sacamos del espacio, consideramos este dibujo en el espacio, digamos, para que quede más completito, y lo sacamos, digamos, en la tercera dirección, en el tercer sentido, le sumamos a la sexta un h, podemos hacer todo la misma construcción para llegar a que en esta componente D, la función f va a ser un potencial escalar del campo X, porque vamos a llegar al mismo resultado, pero con la derivada parcial con respecto a y me va a dar q, la derivada parcial de f con respecto a c me va a dar r, y así voy a tener el gradiente en cada componente. Y si se cumple para cada componente, puedo definir de esta forma f en cada componente y tener f en todo el abierto original u. Entonces, si tengo la función f definida en todo el abierto original u, de manera que el gradiente de f me da el campo original x, estoy demostrando que x es un campo de gradientes. Fui al palo, espero que haya salido bastante bien.